Es un tesoro inagotable, es un manantial inagotable. Efesios es todo eso. Efesios representa una experiencia completa de adoración. ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar exhortaciones, vamos a encontrar oraciones, vamos a encontrar alabanzas, vamos a encontrar la predicación de Pablo, vamos a encontrar que se les llama al arrepentimiento y a una vida. Es como si estuviéramos un domingo en una iglesia continuamente. Efesios presenta esta parte de la adoración a Dios. Un autor dice lo siguiente, que Efesios, Pablo, lo vamos a ver, con una pluma ágil de sentimientos, y de éxtasis, conduce al lector a lugares celestiales, a esferas espirituales. El autor nos va a dirigir hacia momentos en lo eterno, en lo celestial. Pero de la misma forma el autor va a hacer que nos bajemos a la tierra y pongamos en práctica todo lo que nos hizo ver en las Escrituras. La carta de los Efesios, por algunos teólogos y algunos reformadores, ha sido de impacto sobre ellos. No sé si han leído la... ¿Sí se ve la letra? Si no, pues ya ni modo. Ustedes dirían eso. John Bunyan, ¿alguien ha leído El Progreso del Peregrino? Una lectura recomendable e indispensable. Léanla, El Progreso del Peregrino. John Bunyan tuvo su inspiración a partir de Efesios. Todo lo que escribió John Bunyan en El Progreso del Peregrino se inspiró en Efesios. Juan Calvino decía de Efesios que era su carta favorita y preferida. John Knox, que es el fundador del presbiterianismo, en su lecho de muerte pedía que leyeran las cartas y los sermones que había escrito Juan Calvino respecto a Efesios. Hombres de Dios a través de la historia han encontrado en Efesios manantiales inagotables. Fíjense cómo se expresan de Efesios. Se expresan de Efesios como la joya que corona, el broche de oro de la teología de Pablo, la expresión más sublime y majestuosa, la corona y punto culminante de la teología paulina, una de las composiciones más divinas del hombre, los Alpes del Nuevo Testamento, el gran cañón de las Escrituras y la reina de las epístolas. Nos enfrentamos ante una carta que es esto y muchísimo más. Romanos es la vértebra del ser humano en cuanto a doctrina y todo eso, pero Efesios logra hacerlo de manera reducida, muy compacta. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Han ustedes visto ¿Ustedes vieron Dragon Ball? ¿Alguien vio Dragon Ball aquí? Ah, qué bueno, vaya. Qué bueno que no han leído El Progreso del Peregrino y Dragon Ball. Bueno, ¿se acuerdan de Bulma, una inventora que lograba encapsular una casa completa y edificios completos? Efesios es parecido a esto. En él encontramos un montón de doctrinas: eclesiología, soteriología, martirología, escatología, neumatología, cristología. Es tanto una teología bíblica como una teología sistemática. Es como si fuera una capsulita de Dragon Ball y lo echamos y es un inmenso tesoro de Efesios. Así que debemos adentrarnos en ellas con humildad y con un profundo gozo para poder descubrir lo que Pablo llama las riquezas inescrutables de Cristo. Eso vamos a ir descubriendo poco a poco. Lo que nos toca en esta clase es solamente ver la introducción. No sé si a algunos de ustedes les gusta la historia y la geografía. ¿Sí? Ah, qué bueno. A mí no me gusta tanto. Pero cuando nos acercamos a estudiar un libro de la Escritura es necesario, es bueno que tú sepas en qué contexto se dio, cuál fue su autor, dónde lo escribió, cuál fue su fecha, cuáles eran las condiciones de la carta, porque eso nos va a ayudar a ver qué es lo que escribió después el autor en Efesios y por qué lo escribió. Así que vamos a la clase de historia en este día, en esta introducción. Lo primero que vamos a ver es el autor. ¿Quién fue el autor? Ya sé que su Biblia lo tenga o no, pueden ponerlo ahí. El autor es Pablo. Versículos, vamos a ir a Efesios, abramos nuestras Biblias o a sus dispositivos. En Efesios capítulo 1, en el versículo 1, ¿quién lo lee? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Ok, vamos al capítulo 3, versículo 1. El que lo lea, el que lo tenga rápido lo lee.
Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. Ok, en esta carta es evidente que está escrito que Pablo escribió. Sin embargo, yo debo de decir, siendo honesto, de que recientemente la alta crítica ha dicho que Pablo no es el autor de Efesios. ¿Por qué algunos dicen que Pablo no es el autor? Porque normalmente en las cartas en sus cartas da saludos a personas específicas que Pablo conocía. Y en Efesios no encontramos en eso. También en Efesios no encontramos que hay problemas y situaciones de las cuales Pablo dijo, tengo que escribir una carta y la envía. No vemos eso aquí en Efesios. Tampoco vemos que Pablo pareciera en ciertos textos como si no conociera la audiencia. Pero vamos a ver más después que Pablo estuvo al menos 3 años en Éfeso. ¿Por qué no escribió específicamente a una persona saludándolo? Bueno, eso debo de decir, porque si ustedes lo investigan, o si alguien les dice eso, si Pablo no lo escribió, bueno, hay personas que dicen eso. Pero en su consenso, en la mayoría de personas, la mayoría de los teólogos, dicen que Pablo fue el que escribió Efesios. Lo siguiente, la fecha. ¿Cuándo se escribió Efesios? En el año 62 o 63 después de Cristo. O sea que en el capítulo 1, en el versículo 1, cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, o sea, ahí no... Es que las teorías que hablan acerca de por qué no se refería a Pablo, podría ser de que una persona, después de recibir la carta, puso el nombre de Pablo como para darle autoridad. Otros dicen que simplemente esa palabra no estaba en los originales. Son cosas, conjeturas que dan, porque al leer la escritura parece como esta carta diferente a todo lo que ha escrito Pablo. Pero en su mayoría todos los teólogos respetables dicen que Pablo la escribió. No solamente Pablo, sino en la tradición cristiana, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, todos los padres primeros hablaban de que Pablo escribió la carta. Entonces tenemos muchísima más evidencia y peso para decir que Pablo escribió la carta. Ajá. No es que no esté el nombre de Pablo ahí en el original, sino que simplemente eso es lo que comentan, ¿no? Uh-huh. Y si no fue que dicen que fue. Sí, por ejemplo, podrían haber dicho que fue Tíquico. Tíquico es el que se le manda la carta. Entonces se le ha dicho que posiblemente él haya escrito eso, ¿no? Entonces, pero en su mayoría nosotros decimos que Pablo fue el que escribió la carta. Ok, en el año 62-63 después de Cristo se escribió esta carta. Esta carta, en conjunto con Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón, estas 4 cartas son conocidas como las cartas de la prisión o de la cautividad, porque Pablo las escribió estando en la cárcel. Vamos a ir después viendo poco a poco en qué momento se dio todo esto, pero esto es conocido así. Entonces, esta carta es una de las escritas por Pablo dentro de una prisión, en el año 62-63. Este es el tercer punto. En un arresto domiciliario en Roma, se dice que en ese arresto domiciliario, vamos a Hechos 28-16. Yo creo que a partir de este momento vamos a leer solamente Hechos. Entonces nada más que dicen Hechos. Hechos 28, 28. 28 y que lo tenga el 16 y lo leemos. ¿Hechos 18 qué? 28-16. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Ok, esa es la parte que vemos como un arresto domiciliario. Pablo se le permitió estar en una casa y que la gente lo visitara. Eso es lo que nos dice el versículo 30. ¿Lo puedes leer? Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibió a todos los que iban a verlo. Entonces, muchos venían a verlo, a Pablo dentro de esta prisión, y posiblemente en este lugar escribió Pablo esas cartas. Otros también dicen que fue en otro encarcelamiento de Pablo. El chiste es que fue desde una cárcel. Uh-huh. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Muy bien.
Entonces, este es el origen de la carta, el autor, la fecha y el lugar. Vamos a ver entonces el destinatario. ¿A quién escribió la carta Pablo? ¿A quién? ¿A un pueblo? A un pueblo. A la iglesia, ok. Vamos a verlo. Efesios 1:1. Regresamos otra vez a Efesios para leerlo. Ahí nos dice a quién escribió. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Ok, perfecto. En Éfeso. Otra controversia también que tienen que ustedes saber es de que en los manuscritos más antiguos esta expresión en Éfeso no se encuentra. Entonces nada más terminaría hasta donde dice en la Reina Valera que en Cristo Jesús que están, hasta ahí se queda, están, y en los algunos manuscritos más antiguos no está la palabra en Éfeso. Ajá. Pero en otros manuscritos posteriores encontramos la palabra en Éfeso. Ahora, aquí hay muchas posturas y controversias respecto a pero yo les voy a mencionar la que dentro de todas es la que es comúnmente aceptable. El propósito de Pablo al escribir la carta era que fuera una carta circular, es decir, que fuera escrita hacia una iglesia y que esa iglesia después la compartiera a las demás iglesias y a otra iglesia y se pudiera leer. Por eso se llama una carta circular, que circulara en las provincias de Asia Menor, a las iglesias primariamente de Éfeso y después que circularan en las demás ciudades vecinas. Por eso es que encontramos manuscritos donde dice en Éfeso, porque en esta posición que les estoy comentando es que estaba dirigida primariamente a las iglesias locales de Éfeso, pero también al no tener en Éfeso, al tener vacío esa parte, significa que también se esperaba que se pudieran recorrer a todas. Si ustedes vamos a leerlo poco a poco, pero cuando lo lean, van a ver que Efesios tiene un lenguaje general, no tiene algo que ataque específicamente un problema o hablando sobre alguien específico, sino que si tú la lees, parecería que también es hablando hacia ti, hacia tu persona, como dirigida a la IBE. Bien podríamos poner nosotros entonces, Pablo dirigiendo esta carta a la IBE, a cualquier iglesia en general, porque no hay algo particular como Corintio, por ejemplo, o como Romanos, o como Filipenses. Por eso es que se dice que es una carta circular y primero fue a Éfeso y después a las ciudades vecinas. Así que el destinatario es primero a las iglesias en Éfeso y después a las ciudades vecinas en Asia. ¿Sale? ¿Ahí vamos bien? Si tienen más dudas y todas esas cosas o quisieran investigar más, podrían investigarlo en internet, ¿sale? Entonces, los destinatarios eran un grupo compuesto de judíos y gentiles. En Éfeso y en las provincias de Asia había judíos y gentiles. Efesios va destinado para todos ese grupo de personas, creyentes. Nuestro primer texto dice a los santos creyentes, tanto griegos como judíos. Ok, ahora vamos a pasar entonces a ver esa ciudad. ¿Cómo era esa ciudad? Necesitamos conocer cómo era la ciudad de Éfeso, qué es lo que se creía en Éfeso, cómo se vivía en Éfeso. Yo quiero que de cierta forma nos vayamos con una máquina del tiempo hacia atrás y que te hagas como un ciudadano de Éfeso. Ya veo ahí a Noé con sus falditas, ¿no? Y con sus sandalias y toda la cosa, y acá corriendo en el gimnasio. Bueno, entonces vamos a ponernos en esa condición para ver cuando Pablo escribió a Éfeso, ¿qué es lo que normalmente estaba en Éfeso en ese tiempo, en esa ciudad? Ok. Aproximadamente había 300,000 a 500,000 personas en Éfeso. Éfeso era considerado como la metrópolis de Asia. ¿Qué significa metrópolis? Ciudad madre. De ahí viene la palabra en su etimología. Porque era considerada como la metrópolis por su influencia sobre la política, sobre el comercio, sobre la cultura y sobre un ambiente religioso. Éfeso era una ciudad cosmopolita, había diferentes tipos de personas que llegaban. Vamos a verlo poco a poco. Vamos a ver este mapa. No sé si lo ven. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? En esta flecha aquí está Éfeso. Éfeso está cerca del mar, bueno, de esta cosa. No sé cómo se llama. Mar Mediterráneo. Soy muy malo en geografía, hice un mayor esfuerzo.
Entonces, está cerca del mar Mediterráneo, que está Asia Menor. Recordemos que Pablo escribió a Éfeso y a todas las iglesias que estaban cercanas a Éfeso, incluida toda Asia Menor. Aquí está Éfeso. Para acá está Roma y acá está Jerusalén. Por acá está Jerusalén. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la política, Éfeso era el cuartel general del procónsul de Roma y la sede de la confederación de griegos. O sea que Éfeso era un lugar donde los políticos deseaban vivir, estaban viviendo. Las personas importantes, el procónsul de Roma, una persona de acá, tenía una vivienda aquí en Éfeso y él habitaba ahí. Había cierto poder político ahí en Éfeso. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Ya que el comercio, el segundo punto de su influencia en el comercio, era una ciudad portuaria y por lo tanto de muchas partes llegaban hacia aquí a comerciar, a hacer cualquier cosa en un lugar que se hace en ese tipo de portuarias, ¿no? Era un rico comercio ubicado en esa bahía. Éfeso era uno de los mayores centros comerciales de Asia Menor. Incluso las personas, era un lugar deseable para las personas, para poder, si tú quisieras prosperar en tu negocio, Éfeso era el lugar indicado para poder comercializar, para poder darte a conocer, para poder ampliar tu negocio. Éfeso era un lugar ideal tanto para el comercio como para viajar, para estar ahí en ese lugar. Como Cancún, ándale, más o menos ahí. Yo no he ido, pero muy bien. Ándale, un Cancún, pero más intenso. Yo no he ido a Cancún, ¿ustedes han ido a Cancún? Bueno, entonces, políticamente era importante, comercialmente, el comercio era importante, pero también en la cultura. La ciudad era la sede de una cultura de educación. No sé si conocen ustedes, no lo conozco obviamente, pero por la imagen, es el anfiteatro. Tantas personas, se dice que cabían 25,000 personas, para que tengamos una idea. Creo que en el estadio, las personas que están sentadas en las gradas serían como 25,000 personas. Este anfiteatro era puesto para eso, para la cultura, para la educación, para los deportes, para exponer ideas, un montón de cosas. En este lugar sucede un evento que vamos a ver en Hechos, capítulo 19. En este lugar, no se olviden de esta parte. Entonces, Éfeso era políticamente fuerte en su comercio también, la cultura, a través de esto había gimnasios, había una biblioteca, era un lugar impresionante, Éfeso. Pero lo más destacado de Éfeso era en su parte religiosa. Había un templo, el templo a la diosa Artemisa, lo vamos a ver en unos textos. Este era el ídolo central de los efesios. Normalmente todas las personas de Roma, todo el imperio romano, voy a irme hacia acá atrás, todo el imperio romano era politeísta, tenían infinidad de dioses, y Éfeso no era la diferencia, ellos tenían más de 50 deidades, entre ellas, a ver si ustedes conocen algunas de estas: Afrodita, ajá, exactamente, Atenea, muy bien, es cultura, vaya. Isis, esa es diosa desde Egipto. Isis, Zeus, Apolos, eran deidades veneradas por los efesianos. Pero sin duda la protagonista era Artemisa, de tal manera que este templo era solamente para ella. En la parte central del templo estaba una estatua que la vamos a ver, una estatua de la diosa Artemisa. Este templo es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Era un lugar impresionante. Para que nos demos una idea, era un edificio que tardó 200 años en su construcción. De hecho, este era el tercer edificio hecho. Se hizo uno, se inundó, el segundo se hizo y alguien lo quemó, y el tercero empezó a edificarse y quedó algo similar a esto. El templo principal, el edificio principal, medía 105 metros de largo y 55 de ancho. Para que tengamos una idea, porque me puse a dar pasos para medir.
desde la cuadra del Mercado Rendón hacia la parte de hasta arriba, son aproximadamente como 55 de ancho. Y hacia el fondo, hasta salida hacia la avenida Lucio, son casi 130 y tantos, 105. Entonces, todo eso era exclusivamente, no para dar pañales, no para vender nada de esas cosas, sino para la diosa Artemisa. Ese era el centro de la vida de los de Éfeso. Recordemos que era una ciudad de comercio. Entonces, si este era el centro de Éfeso, todo tenía que girar en favor hacia esto. Se vendían por eso estatuillas, las monedas tenían tenían la figura del templo y de la diosa. Todo era en función hacia eso, porque era vendible. Tú puedes ir en el 12 de diciembre a cualquier iglesia católica y afuera hay un montón de comerciantes, infinidad de comerciantes. Algo similar, pero a más escala, era este templo. Todo estaba alrededor de ella. Esta es la estatua de Artemisa. Artemisa o Diana. Se le conocía como la reina de los cielos, la señora de Éfeso, Curios de Éfeso, salvadora, diosa madre, diosa de la fertilidad y diosa de la vida. Los estudiosos dicen que estas cosas que están aquí son senos, son pechos. Precisamente porque se le conocía como la diosa de la fertilidad. Entonces, sus sacerdotes tenían que ser castrados y servir en el templo y administrar la riqueza impresionante que tenían en el templo. Las sacerdotisas se prestaban para numerosas escenas de orgías. Esa ciudad era impresionantemente inmoral, porque esta diosa es lo que regía. Vivían para eso. Todo lo que fuera inmoral era adoración a Artemisa. Había orgías, había hombres con hombres, mujeres con mujeres, toda clase de perversiones sexuales. La prostitución era sagrada. Las orgías eran abundantes en Éfeso. No solamente eso, sino que a raíz de todo esto, lo que imperaba en Éfeso era el ocultismo, la magia, la hechicería, amuletos. En Éfeso prosperaban las artes mágicas. En la investigación que hice, un comentarista daba un ejemplo hágate cuenta que en aquel tiempo regalaban, o vendían más bien, como unas bolsitas, eran unos amuletos, unos, lo tengo que ver, sí, unos amuletos, y estos amuletos, dentro de este amuleto tenía una inscripción, un papel de al menos 6 palabras. Cuando tú sentías que había un espíritu maligno, sacabas tu amuleto, sacabas el papelito y empezabas a leer las palabras para que el demonio se fuera. Eso es una de las cosas que ellos hacían. Y después vamos a ver en Hechos que algo similar pasó con los cristianos de aquella época. Entonces, era un lugar políticamente poderoso, era del comercio, era cultural y religiosamente era extrafalario. Todo esto era Efesios. Todo lo que buscaba el placer era lo que querían Efesios. Era un imán para la inmoralidad sexual y al mismo tiempo para las filosofías impías, ocultismo, espiritismo, y obviamente todo eso lo monetizaba, daba ganancias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con razón querían vivir. Escrito Juan dice que Éfeso era como un tipo Las Vegas. Un tipo Las Vegas. Y lo que se queda en Las Vegas ese Texas, ¿no? O sea, es lo que ellos querían, era un desenfreno a sus deseos sexuales, a sus deseos de establecerse políticamente más alto, a sus deseos de comercio, de ser alguien. Éfeso ese era el lugar. Y como decía Ezio, pues por eso querían estar ahí, ¿no? Era deseable. Sin embargo, hermanos, dentro de todo eso, dentro de toda esa oscuridad, Dios soberanamente, maravillosa y milagrosamente decidió instalar un centro, una embajada de luz. Mientras todo era oscuridad, la luz de Dios se manifestó dentro de esa misma oscuridad.
el cristianismo floreció en esos lugares. Nuestra pregunta entonces es, ¿cómo es que el cristianismo llegó a ese lugar? ¿Cómo el cristianismo llegó a ese lugar tan terrible? Es como si, por ejemplo, Las Vegas, no sé, yo no conozco cómo son Las Vegas, pero es como si estuviera por acá un templo, bueno, un lugar para adoración del homosexualismo, algo así, pero y juntito está una iglesia. ¿Cómo es que llegó el cristianismo a Éfeso? Vamos a verlo poco a poco y aquí viene la parte maravillosa de la geografía. Vamos a ponernos vamos a ir a Hechos 19 del 22 y de ahí nos vamos a mover. Hechos. Después en la iglesia, en la IBE vamos a ir viendo esta historia, pero esta es una parte. Pablo se le conoce que hizo 3 viajes misioneros y el último viaje fue el que era para ir a su ejecución en Roma. El primero no tocó nada de Éfeso, pero el segundo es el que nos interesa y nos está mostrando ahí en Hechos 18, 19 al 22. Vamos a leerlo, el que lo tenga. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere y se apodera. Ok, esa parte nos está hablando de que Pablo llegó a Éfeso. ¿Cómo llegó a Éfeso? Normalmente la base de operación misionera de Pablo es Antioquía. Ahorita estamos viendo en la iglesia que Pablo creo que está en Antioquía, la iglesia de la Antioquía, ¿no? Donde por primera vez le dice cristiano a los cristianos. Aquí está Antioquía. Entonces lo que Pablo una y otra vez hace en sus viajes misioneros es moverse y regresa a Antioquía. Moverse y regresa a Antioquía. Aquí empezó Pablo en Antioquía, en su segundo viaje misionero. Y empezó a moverse, y por aquí llegó a Corintio. Antes de Corintio, en Atenas, no sé si se acuerdan de ustedes cuando Pablo ve todos los dioses y empieza a decir, bueno, yo les vengo a predicar de ese Dios que ustedes tienen ahí como un lugar vacío del Dios no conocido. Yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido. Eso es lo que sucedió aquí en Atenas. Pablo se fue a Corintio y en Corintio empezó a predicar también la palabra de Dios y se encontró con un matrimonio, Apolos y Priscila. Apolos y Priscila entonces viajaron hacia Éfeso, Pablo juntamente con ellos. Y es lo que el texto nos acaba de decir. Cuando llegó Pablo a Éfeso, empezó en la sinagoga y discutía con los judíos. Y por un periodo que no sabemos cuánto, Pablo se quedó ahí, pero tenía que regresar a Jerusalén, es lo que nos dice el texto. Y se regresó Pablo a Jerusalén para después nuevamente ir a Antioquía. El primer contacto entonces del cristianismo con Éfeso posiblemente fue con Apolos y Priscila. Esos fueron como los creyentes que se mencionan aquí. Pero también Pablo en su segundo viaje misionero llegó y empezó a predicar el evangelio a judíos. ¿Qué? ¿Alguna pregunta ahora? Te veo con cara de que pregunta. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Con esta mini clase chafilla de geografía. Ok, vámonos ahora al tercer viaje misionero. Pablo seguía en Antioquía. Y ahora va a viajar hacia Éfeso. Va a dirigirse otra vez hacia Éfeso. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 19. Vámonos a Hechos capítulo 19. Ahorita les voy a decir qué vamos a leer. Ok. Yo creo que no lo vamos a leer porque son varios textos. Sí. Del versículo 1 al 7 del capítulo 19, cuando Pablo llega, se encuentra con unos discípulos que creían en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les empieza a predicar y les dice en qué bautismo se bautizaron. No, el bautismo de Juan. ¿No conocen el bautismo del Espíritu? No lo conocemos. Y entonces Pablo les empieza a predicar acerca del Evangelio para que conocieran que en el Evangelio es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Ya eso está pasando en Éfeso. ¿Qué más vemos en el versículo, el 8? Vamos a leerlo, ese sí lo vamos a leer porque está cortito. En el 8, ahí lo tienen.
19, versículo 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hasta ahí está bien. Entonces vemos que ahora Pablo lo vemos discutiendo primeramente con los de la sinagoga, pero ellos lo rechazaron y se fue a la escuela de uno llamado Tirano. Obviamente era un residente de Éfeso. Y en ese lugar se le dio toda la libertad para poder publicar sus ideas y empezar a discutir. La palabra discutir ahí es en el griego discutir y significa entonces aclarar las cosas. No es malo discutir, es malo cuando tú te anecias, ¿no? Lo bueno de la palabra discutir es que era como un debate donde tú puedes dar las ideas y escucharlas. Pablo estaba haciendo todo esto. Versículo 10, ¿qué es lo que nos dice ahí mismo Joaquín, tu lector oficial? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Por espacio de 2 años empezó Pablo a discutir, a enseñar, a corregir, a instruir del Evangelio. Y nos dice algo importante en el versículo 10, dice que toda Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Toda Asia, ¿por qué? Recordemos que Éfeso era el lugar preeminente de Asia. Y si Dios abría esa puerta en Éfeso, eso daba la oportunidad para que fluyera el Evangelio y se extendiera y se divulgara a todas las demás ciudades vecinas. Por eso es que dice que al momento de predicar en Éfeso, todas las demás lugares de Asia empezaban a conocer del Evangelio. Dios, en su providencia, escogió el lugar más oscuro para que la luz del Evangelio iluminara, y de tal forma que iluminara todos los demás lugares escondidos. Dios es sabio y es glorioso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahí vamos. Sigamos navegando en esa historia. Vamos a ir entonces a leer el versículo 11 y el 12. El que lo tenga. Si no, porque y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dios no solamente providencialmente mandó su palabra a la iglesia, sino que confirmó el apostolado de Pablo a través de las señales y prodigios y milagros que él hizo. Aquí dice algo impresionante, que nada más le traían los paños los enfermos, de alguna forma Pablo los regresaba y esos paños sanaban a las personas. Eso era para confirmar el apostolado de Pablo. Hoy ya no necesitamos de milagros, hoy ya no necesitamos de paños ungidos, capas ungidas, zapatos ungidos, calcetines ungidos, lo que tú quieras ungir. Chicles ungidos. Llevar las cartas a la tierra, tirar la tierra. Todas esas cosas es lo mismo que los efesios hacían. El agua bendita y todo eso. Ya no estamos llamados a creer en eso porque tenemos la palabra profética más segura. Dios permitió todo eso para que fuera testimonio de los demás de que Él era enviado de Dios. Pero ahora tenemos este testimonio de que esta es la palabra de Dios. Y ya no necesitamos de otras cosas. Sí. Entonces, Dios confirmó el milagro, su evangelio a través de estos milagros. Y esto hizo que se publicara aún más el evangelio. A veces hay iglesias que piden cosas asombrosas y milagrosas para ser bíblicos. Nosotros no necesitamos eso, necesitamos solamente el evangelio. La Biblia dice, Dios mandó a todos los hombres que se arrepientan. Eso es lo que Dios manda a todo el mundo, que se arrepientan. No a que crean a milagros, aunque suceden, pero ese no es el fin de la iglesia, buscar los milagros, sino predicar a Cristo, ya esté crucificado y resucitado. Ahora, continuemos con el pasaje. En el versículo 16, de 13 al 16, sucede algo muy extraño, muy único ahí.
13 al 16. El que lo lea, si no, Joaquín el vocero oficial. 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían estos. Pero, respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso es lo que sucedió en el versículo 13, que dice que había exorcistas. ¿De qué nacionalidad eran? Judíos. Y estos judíos en Éfeso, al ver lo que Pablo hacía, ellos querían hacer lo mismo que Pablo hacía. Pero lo que ellos no tenían era lo que Pablo había en su interior, en su corazón, en el nuevo nacimiento. Entonces estas personas empezaron a decir y a mandar a los demonios: te conjuro por el nombre de Jesús, el que Pablo testifica, que salgas de ese cuerpo. Y el testimonio de la Biblia lo que nos dice es de que el demonio respondió y le dijo: yo a ustedes no los conozco. Es lo mismo que va a decir Dios de muchos de nosotros o de otros demás: yo no te conozco. Y este demonio le dijo: yo no te conozco, y entonces lo atacó. Vemos entonces que no solamente Pablo hacía milagros y predicaba la palabra, sino que Dios lo respaldaba para que viera la gente que solamente el evangelio de Cristo, el evangelio que publicaba el apóstol Pablo, era el que tenía que escuchar y el que tenía que creer. Los demás eran farsantes. Pero lo impresionante, en particular forma de ver, es de que eran judíos. Eran personas que conocían, pero solamente querían, por la ciudad de Éfeso, querían tener ganancia a través de todo eso. No querían ellos ayudar a la gente, querían ellos obtener una ganancia del exorcismo que ellos estaban haciendo. Recordemos que era un lugar de comercio, todo era comercio, todo era qué puedo recibir, qué puedo ganar, qué puedo obtener. Ok, continuemos con esta estancia de Pablo en Éfeso. Versículo 17 al 20, ahí mismo. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y, hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Gracias, Luz. Después de ese suceso que pasó con los endemoniados, Dios providencialmente usó eso para hacer notoria la palabra de Dios a los demás y que hubiera un temor del Dios, el único Dios que puede sacar demonios, y que los demás estamos expuestos ante ser asediados contra los demonios. Y entonces dice que muchos de los que habían creído lo que Pablo estaba diciendo confesaron y dieron cuenta de sus hechos y trajeron sus amuletos, trajeron sus libros de hechicería, trajeron todo lo que tenía que ver con idolatría, con adoración a sí mismos, los conjuros, y lo quemaron delante de Pablo. Y la escritura dice que así prevalecía y crecía la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vemos en cuanto a lo que vemos del Evangelio? Aquí estas personas estaban convirtiéndose al Dios vivo. Había un convencimiento de que era la palabra de Dios. Había un asentimiento. ¿No está frío? ¿Cómo se dice, Manuel? Gracias. Había un convencimiento de la palabra de Dios, un asentimiento en su corazón, y esto nos llevó a decir: yo he pecado contra Dios y pongo ante Él todas las cosas que yo estaba mal y me arrepiento de mis pecados. Eso es lo que estaba pasando con ellos, estaban convirtiendo a Dios, porque la escritura dice que así prevalecía la palabra de Dios. Por último, llegamos al momento más, al clímax de su estancia de Pablo.
No lo vamos a leer, pero es desde el versículo 23 al 41, donde, ya que todo esto se estaba extendiendo en Éfeso, ¿qué estaba pasando? La gente se estaba convirtiendo ahora al único Dios, de un politeísta al Dios verdadero. En aquel tiempo, si tú no creías en los demás dioses, tú eras considerado un ateo. A los cristianos les llamaban ateos porque nada más creían en un solo Dios y no en los demás dioses. De ahí nació la palabra ateo, dicho sea de paso. Entonces, al Pablo empezar a predicar su evangelio en esta zona de Éfeso, obviamente, en cuanto al comercio empezó a disminuir. En cuanto a la adoración a Diana empezó a disminuir. Y para algunos que vivían de Las Vegas para recaudar fondos para sí mismos, no les gustó. De tal manera que un platero, uno que hacía estatuas de la diosa Diana, dijo, esto no puede seguir así, así que necesitamos hacer algo. Porque estos hombres no pueden venir a invalidar y decir que nuestra diosa no es la verdadera, ¿no? Y tenemos un conflicto entonces. Y quiero que leamos entonces la parte, el 27, lo leo para ustedes, ¿ahí lo tienen? Y dice, y no solamente hay peligro, hablando este platero, de este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana se ha destruido en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, versículo 28, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Continuemos más adelante, vamos a ir al versículo... en el versículo 34. Para este punto, llevaron a algunos creyentes al anfiteatro. ¿Se acuerdan del anfiteatro? Y en el anfiteatro entonces sucedió lo siguiente, el versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Se pueden imaginar ese momento donde quizás algunos 5, 4 personas creyentes estaban ante una multitud y por 2 horas esa multitud le estaba diciendo, Diana es la reina, grande es Diana, ustedes no? ¿Se pueden imaginar qué es lo que harían ustedes en esas situaciones? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos enfrentamos ante momentos donde nuestra fe es confrontada? Así como los amigos de Daniel, ante toda la multitud de personas que tenían que postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, estos hombres se quedaron de pie. También estos cristianos en Éfeso se quedaron de pie ante la multitud diciendo en contra de ellos, ustedes no, Diana sí, su Señor no, Nuestra Señora sí. Todo esto sucedió en Éfeso. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O algún comentario o algo que... ¿no? Y acá estamos a punto de terminar. En el capítulo 20, Pablo, después de estar en Éfeso, Pablo se empezó a mover, se salió, se fue después de 3 años y regresó a Mileto. Y aquí en Mileto, Pablo da un último discurso a algunos ancianos que estaban en Éfeso. Les empieza a despedirse y les empieza a decir, yo sé que después de mi partida algunos vendrán como lobos rapaces, así que ustedes cuiden de la grey, cuídanlo, protejan la doctrina. Pablo les encomienda esto. Y después Pablo regresa nuevamente a Jerusalén. Ese es el cristianismo como entró a Éfeso. No solamente eso, sino que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, su primer discípulo. No solamente eso, sino que después de 30 años, el apóstol Juan, Jesús a través del apóstol Juan, envía una carta a los Efesios. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Jesús mismo es quien manda esa carta a través del apóstol Juan a los de Efesios. Si ven entonces el cuidado que Dios tenía sobre los de Efesios, les mandó a Pablo, a Timoteo, a Apolos también estuvo ahí, Juan, el apóstol Juan, personas importantes para ayudar a la iglesia de Éfeso. Así es como llegó el cristianismo a Éfeso. Muy bien. Bueno, eso es lo que acabo de decir. La estructura general de la carta de los Efesios. Vamos a adentrarnos entonces a
a esto. La carta de los Efesios podemos dividirla y bosquejarla, bueno, normalmente lo han bosquejado en estas dos partes. Del capítulo 1 al 3 habla de doctrina y del capítulo 4 al 5 habla de lo que el cristiano debe hacer. Y hay un balance, doctrina y deber, ser y hacer. Tú primero debes de ser cristiano, primero debes ser hijo de Dios, primeramente debes ser regenerado para poder hacer las cosas que Dios nos manda. Tú no le puedes pedir a una persona incrédula, es que tienes que amar a Dios, porque no lo va a hacer. Es que tienes que honrarlo, tienes que guardar sus mandamientos, porque no lo va a hacer. Él necesita nacer de nuevo para ser hijo de Dios, y entonces el Espíritu Santo que mora en él le va a ayudar para hacer las cosas que Dios le mandó. Aquí es más parecido a lo que dice Juan. ¿Qué dijo? Cuando le dice que debes de morir para volver a nacer. Ajá, en Juan capítulo 3, a Nicodemo. Si en esa parte te refieres. Ah, sí. Ajá, exactamente. Nicodemo, todo lo has hecho, pero tú no has nacido, tú no tienes el ser de Dios en ti. Tú necesitas nacer de nuevo, y entonces sí, eso te va a ayudar y motivar y sustentar y dar la esperanza y la fuerza. Recuerden que el Espíritu Santo en nosotros es la fuerza de Dios para vencer el pecado, mortificar el pecado, luchar contra el pecado, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es hacer. Pero si tú no has nacido de nuevo, no vas a poder hacer las cosas. Hay algunos cristianos que solamente buscan esto, doctrina. Háblenme de doctrina, háblenme de teología sistemática, háblenme de teología bíblica. Pero no van a esta parte, a lo que tú tienes que hacer, a tu responsabilidad, a visitar enfermos, a predicar el evangelio, a congregarte, a leer la escritura, a obedecer la palabra de Dios, a renunciar a las cosas que sabes que están mal, a aceptar las cosas que tú sabes que en la escritura están bien. Muchos solamente se quedan en esta parte, pero otros también predican solamente el hacer. Tú tienes que hacer esto y lo otro, sin ninguna motivación en el ser. El cristianismo bíblico primeramente te dice lo que tú eres en Cristo, y ya que eres tú eso en Cristo, te dice lo que tú debes hacer en Cristo. No al revés. La religión falsa te dice, tú tienes que hacer esto para que tú seas cristiano. El cristianismo bíblico y la Biblia y el Evangelio te dice, no, tú tienes que ser nacido de nuevo, y por lo tanto tú vas a hacer las cosas para Dios. Ponen las cosas al revés. Exacto, todas las religiones predican esto. Tú tienes que hacer esto y esto y esto, tienes que hacer tal oración, tienes que tener tal conocimiento, tienes que hacer cualquier otra cosa para ser cristiano, para tener el favor de Dios. Pero el Evangelio nos dice, no, tú no puedes hacer nada de eso. Tú necesitas nacer de nuevo, Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos. Y por lo tanto, tú ahora puedes hacer las cosas agradables y buenas que Dios predestinó para ti. El objetivo de Efesios, en un comentario leí esto, es presentar el fundamento, el curso, el propósito y el fin de la iglesia de los fieles en Cristo. El fundamento, el curso y el fin de la iglesia. La carta de Efesios tiene muchos contextos en cuanto a la iglesia. Habla de la iglesia como una familia, como un cuerpo, como un edificio. Todo está centrado en la iglesia, Entonces el fundamento, el curso y el fin. Vamos a ver esto. La iglesia, el fundamento de la iglesia es la voluntad del Padre. Vamos a leer lo que dice. Efesios 1:1. Perdón, 1:11. En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad está hablando acerca del Padre. Dios el Padre, ese Dios trino, tuvo una voluntad de hacer la iglesia, de hacer nacer individuos específicos. El fundamento de la iglesia, el cómo nace la iglesia, es por la voluntad del Padre. El curso de la iglesia, el cómo la iglesia se sustenta, es la satisfacción del Hijo. Efesios 2:5, ¿qué es lo que nos dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces,
Cristo es la satisfacción del Padre y lo que nos satisface para poder entrar en la presencia del Padre. No solamente es la voluntad del Padre el fundamento de la iglesia, sino que todo gira alrededor de Cristo. Y el fin de la iglesia es la vida del Espíritu, Efesios 3:16. Quien lo tenga también lo lea. Que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. En el hombre interior, por su Espíritu. El Espíritu de Dios es el que mora en nosotros para vivir la vida del Espíritu. El fin de la iglesia es una vida en el Espíritu, en esta tierra y en la eternidad. Ok. Unos bosquejos adicionales a todo esto, en el capítulo 1 al 3 y del 4 al 6. Del 1 al 3 se dice la posición del creyente en Cristo. Y en el 4 al 6 la práctica del creyente en Cristo. Del 1 al 3 habla de la unidad en Cristo. Del 4 al 6 habla de esa unidad, pero en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Del 1 al 3 nos habla de doctrina y nos dice cuáles son las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Hagan de cuenta que es como si depositaran sobre tu cuenta miles, millones de dólares. Eso es conocido de ti, pero el 4 al 6 nos dice que debemos usar esas riquezas. ¿Cómo las debemos usar? ¿Cómo las debemos administrar? ¿Cómo debemos de vivir en función a lo que ya Dios nos dio en nuestra cuenta, a favor nuestro? Nuestra responsabilidad en Cristo Jesús.